Es una eminencia en el campo de la medicina y la psiquiatría. Nació en Sevilla, aunque no esperen ni rastro del acento. Lleva 45 años trabajando en Nueva York. Probablemente no hay un aspecto de nuestro cerebro, de nuestra actividad mental, que no haya escudriñado nuestro invitado de hoy. También se ha dedicado con empeño a entender los resortes de nuestro corazón y las motivaciones del ser humano, sus impulsos más primarios. Ha escrito sobre lo que germina en las sociedades e individuos violentos, sobre la memoria, la felicidad o las maneras de enfrentarse a los desafíos de nuestro tiempo. Hoy visita el plató de Trivium el profesor Luis Rojas Marcos. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos un martes más a Trivium. Buenas noches chicas. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos la oportunidad de charlar, de pasar un rato, de aprender mucho con uno de los psiquiatras más reputados del mundo. Queremos darle las buenas noches al señor Luis Rojas Marcos, que acaba de llegar de Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches. Acaba de venir a visitar Murcia, está en España, para participar en un congreso. Si le parece, empezamos por ahí nuestra charla, para hablar un poco sobre el cerebro y el arte, el cerebro del artista y el arte un poco como terapia, ¿no? Cuéntanos un poquito en esa cátedra de Cristóbal Gavarrón. ¿Fue él el que le invitó a venir? ¿Cómo ha sido? Así fue, sí. Cristóbal Gavarrón pues, ha tenido la amabilidad de invitarme a venir a Murcia y a participar en este segundo congreso. Y el tema pues, va a ser el arte como terapia, ¿no? ¿Qué nos puede aportar ese arte como terapia? Bueno, el arte es una forma de expresión, ¿verdad? Y a través del arte, aunque la estética es importante en el arte, pero a través del arte, pues niños, adultos, personas mayores, pues transmiten un mensaje, transmiten lo que sienten, lo que piensan. A veces pues transmite los miedos que tenemos, ¿no? Y en ese sentido pues el arte puede ser una terapia porque nos ayuda a eso, a explicar, y el ser humano necesita explicaciones, ¿verdad? Todo lo que sentimos, es importante saber por qué siento esto, por qué me está pasando esto, y el arte en este sentido pues puede ser muy, muy útil. ¿Qué nos pueden aportar el hecho de que cada vez más se esté estudiando más, ¿no? esta relación entre lo que nos puede aportar el arte, entre esa terapia que podríamos llamar? Porque es algo que se está haciendo pues, quizá más, ¿no? En los últimos años. ¿Qué nos queda aún por hacer y sobre todo qué beneficios podemos obtener conociendo todas estas cosas? Pues efectivamente el arte como terapia empezó pues, no hace mucho, ¿no? En los años 40 y 50, pero hoy día es una profesión, sabemos, por ejemplo, que personas a partir de los 60 años, personas que trabajan en arte, bien sea en arte, en pintar, en escultura, en la música, retrasan el proceso de envejecimiento cerebral. Incluso personas que van a sufrir, porque genéticamente van a sufrir de una demencia, como Alzheimer, por ejemplo, también retrasan la aparición de los síntomas. El arte o la expresión artística en los niños, por ejemplo, es un remedio muy útil después de que el niño haya sufrido un trauma, ¿no? Decirle al niño de 6, 7 o más años, que trate de reflejar lo que siente o el miedo en pintando o dibujando. Es también útil para el estrés, ¿no? O sea, tiene unas cualidades muy positivas. Porque ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando creamos? Porque ahora se estudia científicamente incluso el proceso creativo, cómo se produce, para que al final se retrase ese envejecimiento, por ejemplo, del que hablaba en las personas que se han dedicado al arte.
que ocurren en nuestro cerebro. El cerebro, a la hora de expresar el arte, la parte del cerebro que controla y que regula los movimientos, por ejemplo, la parte del cerebro que piensa y también que dirige la parte motora, pues funciona. Pues a la hora de pintar uno tiene que regular los movimientos, tiene que pensar qué es lo que voy a pintar y luego pues regular estos movimientos, ¿no? Esa parte del cerebro se une a la otra parte, al hipotálamo, por llamarle, de una forma que regula nuestros sentimientos. Por eso la forma de pensar y la forma de sentir va unida. Si pensáis, no es posible pensar algo negativo y sentirnos bien, ¿verdad? O lo opuesto, ¿no? Por eso este es otro aspecto del arte que también funciona en el cerebro, el aspecto del pensamiento y el aspecto del estado de ánimo y de lo que sentimos. Luego todo esto funciona a la hora de expresar el arte, bien sea en pintura, en escultura o en la música. Yo le quería preguntar, ¿genialidad o locura? ¿Hay ahí una delgada línea? Muchas veces lo vemos con los artistas, los mejores artistas, pintores y tal. No sé si es porque todos tienen un poco el pensamiento divergente de apartarse de la norma, o el cerebro del artista que tiene algo distinto. Las personas que son muy creativas o muy... Porque sí, algunas tienen un punto, decimos, tienen un punto de locura, ¿no? Lo ves siempre... Sí, no cabe duda que la creatividad es algo que viene en los genes y que abunda, pero que no todas las personas tienen la posibilidad de expresar su creatividad, ¿no? Si de pequeños no nos dicen, mira, tienes buen oído, como me pasó a mí, mi madre, yo era un niño muy nervioso, ¿no? Y era hiperactivo, y un día mi madre dice, mira, Luis, tú tienes buen oído, ¿por qué no aprendes a tocar algún instrumento, ¿no? Si alguien lo descubre, pues entonces entra en esta creatividad, ¿no? Y la podemos expresar. Hay mucha persona creativa que nunca lo ha intentado o nunca se lo han sugerido y ese aspecto tan positivo, ¿no?, del ser humano pues no se manifiesta a lo largo de la vida. En cuanto a la locura que decías, en mi experiencia el artista que sufre de una enfermedad mental es artista a pesar, ¿no?, de esa enfermedad, no gracias a la enfermedad. La enfermedad mental, sea una esquizofrenia, sea una psicosis de otro tipo, no te hace más creativo. No cabe duda que si estás deprimido, pues vas a expresar esa tristeza en lo que creas, en tu arte, pero la depresión en sí te roba la creatividad porque te quita la ilusión, te quita la esperanza, las ganas de vivir incluso. Y en ese sentido, en general para los artistas, ¿quién dicta los versos más bellos y el cuadro más arrebatador? ¿La melancolía, la tristeza o la alegría? Porque muchos expresan cuando mejor esa explosión creativa viene en un momento... Pues o depende de la persona. Depende de la persona y depende del estado de ánimo y también se puede encontrar pues, mensajes muy profundos en imágenes o en músicas melancólicas, ¿verdad?, y tristes, y también se puede encontrar pues, momentos muy alegres en dibujos o pinturas o esculturas o en música, ¿verdad?, alegre. Depende de la situación, pero eso es la parte tan maravillosa, ¿no?, del arte, ¿no?, que nos expresa, pero al mismo tiempo comunica y al mismo tiempo pues, tiene un impacto en el espectador. La felicidad y esa desdicha de la que hablaba Maru, pues comparten espacio, ¿no?, podríamos decirlo así. Pero en el primer mundo, por así como nos solemos llamar o como nos quieren llamar, tendemos a sentirnos desdichados, desgraciados, tendemos a estar tristes. ¿Esto por qué? ¿Tiene alguna explicación? ¿Tendemos a estar tristes? A ver. Tendemos a no ser tan felices como deberíamos. Quizá, claro. En un estado de bienestar como el que tenemos que... No, yo no lo veo así. No.
mucho de esto es cultural, ¿no? Cultural, me refiero aquí en España, por ejemplo, pues la queja es un instrumento para comunicarnos, ¿verdad? Vais a una reunión y no decís yo soy feliz. Bueno, y te miran así un poco como... Qué chula, ¿no? Este que habrá fumado hoy, ¿no? O, feliz, ¿no? ¿Cómo te atreves con lo mal que está todo esto, ¿no? Sin embargo, si uno dice, bueno, a ver tú, ¿no? Vamos a, o sea, una cosa es la conversación que suele estar en esta cultura, suele ser queja, suele ser dándole énfasis a lo que no va bien, a la crisis, ¿no? Pero si uno se fija en la persona, ¿verdad? Y dice, a ver, tú, no le llamamos felicidad porque es una palabra cargada de significados, ¿no? Pero hablamos de satisfacción con la vida en general, ¿eh? Entonces, si yo te preguntara, ¿verdad, Esther? Como no tengo un aparato para medirlo, vamos a decir del 0 al 10. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la vida en general? No hoy si te duele la cabeza, ¿no? En general, tú mira tu vida del 0 al 10, ¿qué te darías? ¿Contesto? Sí. Claro. Bueno, pues llegados a este punto yo me voy a poner en el 9. ¿Del 9? Sí. ¿Y salto. tú, Maru? Bueno, yo en el 8, que soy un poco más ceniza. Yo sí, yo he pensado un 9, ¿eh? Pues Para que veas. es curioso, ¿verdad? Un 9, que es alto el 9. Ya, a quien se da un 10 yo le doy mi tarjeta. Porque no es real. No es real, pero en general solemos, pues eso, yo por ejemplo me doy un 8,5, ¿no? También es alto. También está muy bien, ¿no? Pero el 10 no puede dárselo a nadie, pero ha dicho Sí, mi sí, tarjeta no, para tratarme. se lo dan, pero es raro. Es raro el 10, ¿no? Y también si te das menos de un 4, pues también te doy mi tarjeta, ¿no? Hay que hablar a ver qué es lo que te está pasando. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre lo que hablamos, entre los temas que nos llevan a compartir, que suelen ser, como digo, en este país, en Europa, hasta cierto punto la queja, y luego como individualmente. El otro día pues estaba yo con un grupo de jóvenes aquí y hablaban de lo mal que estaba todo, ¿no? En el trabajo, la crisis, mal, y hice lo mismo, ¿no? Pero tú del 0 al 10 que te das, se quedó este chico, un joven, tendría unos 20 y tantos años, y me dice, yo pues no encuentro trabajo mal, pero bueno, yo pues un 8 porque claro, mi novia y mis padres me ayudan y yo sí, pero esto está muy mal. Le cito textualmente. Vivimos sumergidos en un océano de palabras, pero como les pasa a los peces con el agua, no somos conscientes de que ellas modelan el estado de ánimo, fraguan las relaciones y deciden la suerte. Tan poderosas son esas palabras que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Lo primero, y a los demás. Las palabras son muy poderosas. En primer lugar, a la hora de hablar tenemos que organizar, ¿no? El transformar o traducir sentimientos en palabras, ese cambio de sentir a decirlo en palabras, el cerebro para hacer esto pues es un proceso importante y al mismo tiempo saludable. Pero también a la hora de utilizar palabras tenemos que contar nuestra historia, ¿no? Nuestro argumento o nuestra explicación, lo cual nos ayuda mucho porque a menudo lo que nos hace sufrir son sentimientos que no entendemos, ¿no? Confusos, y al ponerlos en palabras le damos un argumento, narramos lo que sentimos y eso es muy saludable y muy importante, ¿no? A menudo cuando alguien viene a verme a mi consulta, pues en general digo, a ver, siéntate y mi pregunta es, cuéntame. Porque al contar tenemos que organizar lo que pensamos, encontrar explicaciones, narrarlo y esto es muy poderoso. ¿Y qué es lo peor que nos decimos? ¿No puedo? ¿Tengo miedo? En esa conversación interior que a veces es la que La conversación interior pues varía, ¿no? Tengo miedo, pero una vez que lo ponemos en palabras, tengo miedo, ya le estamos dando un sentido, miedo. ¿No? ¿Miedo a qué? ¿No?
cuando el miedo está basado en algo real, en una amenaza real, en un terremoto, o alguien que nos amenaza, pues es algo que va unido a una situación real, ¿no? que pone en peligro nuestra vida o nuestra estabilidad. Pero a menudo el miedo está basado en fantasías o en situaciones que no son reales, y esto es lo que llamamos ansiedad. La ansiedad es miedo, pero un miedo que no está basado en una realidad, y hace sufrir a mucha gente. Pero al ponerlo en palabras, al explicarlo, la explicación es muy importante para el cerebro. No sé si os habrá pasado alguna vez que vais a dormir por la noche y es que no me puedo dormir hasta que no me explique por qué mi jefe me ha dicho esto, o por qué mi hija ha hecho esto, por qué mi novio. Por eso es importante también enseñar a los niños a expresar esas emociones con palabras. ¿Cómo había que hacerlo para que ellos aprendan? ¿Algún instrumento para los padres para que sepan enseñar a sus hijos a transmitir esas emociones y de alguna manera saber gestionarlas, ¿no? Así es muy importante que los padres, los cuidadores de niños, pues les ayuden, ¿no?, a expresar. A ver ¿Cómo lo pueden hacer? Pues ahora somos de manual, o sea, si no nos dan un manual para saber cómo educar a nuestros hijos, no sabemos hacerlo. Bueno, el darle la oportunidad al niño o a la niña a que nos cuente por qué ha hecho esto, ¿no?, o por qué llora, o por qué no puede dormir, ¿verdad? O por qué... cuéntame. Es importante, ¿no?, que los padres piensen que en lugar de echar sermones, que a veces hay que echar sermones, ¿no?, es mejor que enterarnos y ayudarle a los niños y a los adultos también a que nos cuenten lo que sienten. Y de aquí pues también volvemos un poco al arte, ¿no? Hay niños que... Yo recuerdo, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, pues a los niños que no podían contar lo que ellos habían visto en la tele o lo que le habían contado, pues decir, a ver, pinta, dibuja lo que sientes o dibuja cómo ves tú. Y eso les ayudaba a empezar a contar sus miedos, ¿no? Y no hay que esperar a que ocurra una cosa de ese tipo, ¿no?, sino en el día a día, pues estimularles a que ellos expresen, bien hablando, bien dibujando, bien cantando, lo que sienten. Acaba de mencionar el 11 de septiembre, le queríamos preguntar a lo largo de esta entrevista por esos momentos. Lo vivió en primera persona y además fue de los primeros en acudir al World Trade Center, ¿no?, y atender en esos momentos de emergencia a la población y un poco a los medios que estaban trabajando sobre el terreno. Le pregunto ahora, con el tema de los atentados de París. Ese atentado a usted le dejó cicatrices igual que a la sociedad americana, según le hemos escuchado alguna vez en alguna entrevista. Ahora con este nuevo brote, ¿no?, o esta amenaza que la hemos tenido siempre, pero al verla otra vez cara a cara, ¿qué está sintiendo? Bueno, no se puede remediar en general el volver a tener imágenes o incluso sonidos, ¿no?, dentro del cerebro donde uno, pues, hay sentimientos, donde uno vuelve a repetir aquella situación de inseguridad y de incertidumbre, de no saber qué va a pasar y de total impotencia, ¿no?, y miedo a eso, a perder la vida o que un ser querido la pierda o que... Luego uno vuelve, pues, a repetir hasta cierto punto esa situación traumática. Y esto es normal, el que volvamos a sentir. Personas que ya han vivido situaciones traumáticas, pues vuelven a experimentarlas de otra forma, pero quizás menos directa, pero se vuelve a repetir ciertas imágenes y sentimientos del trauma. Usted escribió un libro después de esta experiencia, más allá del 11 de septiembre. En este libro usted pues habla de la necesidad, ¿no?, de amar incondicionalmente, de disfrutar de cada uno de los momentos, de saborear esos instantes que nos regala la vida. ¿A usted en qué medida le cambió el 11 de septiembre? Bueno, a mí me cambió bastante, ¿no? Y no solamente lo que yo noté
pero a mi alrededor, mis amigos, mis familiares, y decían que, incluso todavía dicen, no, es que desde aquel día eres diferente, ¿no? A mi hija me decía que mis canas pues me salieron al día siguiente. Yo creo que eso no fue tan rápido, pero en fin, yo creo que si tuviera que dar un ejemplo, yo creo que en lugar de esperar al cumpleaños, pues yo cumplo días. Yo intento de cada día que pasa, pues celebrar, si puedo, ¿no? el estar vivo y el estar pues con personas que quiero y el estar pues haciendo una labor que me gusta, el pensar, ¿no? A veces estamos bien, pero no lo pensamos, ¿no? Y pasa un día y otro, y sin embargo enfocamos el momento difícil o el momento que tenemos un fallo o un rechazo, ¿no? Yo creo que es importante pues intentar el enfocar la parte positiva, ¿no? En ese sentido, yo creo que aquel trauma pues me ayudó a esto, a apreciarlo el día a día. ¿Y no cree, a lo mejor no comparte el diagnóstico, que a veces tenemos que ponernos al límite, ¿no? Al límite de la enfermedad, de un atentado, para darnos cuenta de todo eso? No funciona así nuestro mecanismo, no nos fijamos en el 8, en el 9 o en el 8,5 que nos damos y no disfrutamos ese día a día, no cumplimos días, como usted dice. ¿Es necesario que nos pongamos al límite para darnos cuenta de esto? Claro, cuando nos ponemos en ese límite, pues claro, yo creo que de una forma muy automática comparamos ese límite con el día a día y empezamos a pensar, pues es curioso, ¿no? que tenga que yo llegar a este extremo, ¿no? de incertidumbre o de miedo o de sentir, ¿no? de la compasión hacia el dolor ajeno para apreciar lo bueno que tengo, ¿no? Pero en general, yo creo que en general, pues si pensamos un poco, la mayoría de las personas disfrutan el día a día, la mayoría. Lo que ocurre es que no es noticia, ¿no? Somos 6 millones, salimos vivos 6 millones, volvemos a casa vivos por la tarde 6 millones y eso no sale en la tele, ¿verdad? Pero falta 1 o 2 y eso sí es noticia, ¿no? Por eso también es importante separar la noticia de la vida normal. No sé si se han puesto en contacto con usted desde París o en Francia. Usted atendió a muchísima gente con este estrés postraumático y ahora los franceses tienen que recuperarse de ese atentado. Además tiene experiencia en la gestión de recursos públicos, de hospitales en Estados Unidos. No sé, ¿le han llamado o...? No me han llamado como consecuencia de lo que ha pasado en París, no, pero en Estados Unidos y concretamente en Nueva York, pues no cabe duda que eso ha revuelto, ¿no? Ha revuelto la incertidumbre, la inseguridad, la vulnerabilidad, que son sentimientos que normalmente no se tienen, ¿no? Hoy día la mayoría de las personas pensamos qué voy a hacer cuando me jubile, dónde voy a ir de vacaciones el año que viene. El futuro forma parte del día a día y rara vez empezamos a dudar si voy a llegar a jubilarme o si va a llegar el verano. Ese miedo o esa situación de no saber cuál va a ser mi futuro es relativamente nueva, ¿no? En ese sentido es una de las armas, ¿no?, más poderosas precisamente de estos grupos terroristas, ¿no? Crear un sentimiento de inseguridad que ya nos tiene prisioneros al resto de personas. La inseguridad, la incertidumbre, el no saber si voy a ver a mis hijos crecer o no saber si voy a poder estudiar esa carrera o no, el no saber ¿Dónde pueden hacerte daño, cuándo y en qué momento? Eso es muy... te paraliza, ¿verdad? Te paraliza y te hace cambiar totalmente tus prioridades, ¿no? Si yo no sé si voy a estar vivo mañana, pues es un gran cambio en mi estado de ánimo. Sin embargo, los franceses han salido de nuevo a los restaurantes, le están echando bastante valor y tienen un comportamiento, la verdad que, no sé, sorprendente, porque han entendido quizá que lo que quieren hacer, donde quieren hacerles daño en su modo de vivir, y es como se están un poco rebelando contra
contra esa amenaza, ¿no? Así es, y es una reacción. Yo creo que tendríamos que hacer todos Sí, un poco el y es lo que para plantar realmente, cara. así es, y es lo que realmente hacemos. Y pasó en Madrid cuando las bombas, ¿no?, en el tren, pues también al poco tiempo pues nos recuperamos o intentamos unirnos más entre nosotros, apreciamos más el día a día y es una reacción también normal, un poco de desafío, ¿no?, de desafío, de que no nos van a hundir, que no va el terror o el terrorismo no va a poder con nosotros. Hay mucha gente que piensa que son enfermos mentales, pero no lo son, ¿no? Estos grupos radicales. Sin embargo, sí es verdad que se han criado con el odio al infiel, ¿no? Y desde una educación muy temprana les dicen que nosotros les vamos a hacer lo que ellos hacen, ¿no? Y que vamos a arrasar su pueblo, su familia. ¿Cómo esa semilla de la violencia, además usted escribe también una obra que están implantadas desde tan pequeños, cómo podríamos luchar contra eso los demás, si es que se puede? Es lo difícil de la intervención, ¿no? Porque ahora mismo, ¿qué soluciones? ¿Cree que las soluciones que se están tomando son un poco las que nos van a librar del terrorismo el día de mañana? Bueno, la reacción normal es, en primer lugar, defendernos, ¿no? Y tratar de evitar que esta situación de terror y de asesinatos pues continúe, ¿no? Esa es la reacción, la defensa, ¿no? Luego, pues es casi inevitable que haya un ingrediente de venganza también. Es normal, el ser humano, pues, a no ser que nos controlemos, la tendencia, si alguien nos hace daño, es intentar, pues, la revancha, ¿no? El ojo por ojo, ¿no?, como decía, que al final nos deja ciegos a todos, ¿no? Pero es la reacción. Al final, a la larga, sabemos también que lo que hace que desaparezcan estas reacciones terroristas y de violencia es la educación. Eso está en los niños desde pequeños, ¿no? El aprender a la tolerancia, aprender a utilizar medios pacíficos para conseguir la libertad o conseguir la justicia. Es un proceso, yo creo que vamos avanzando en ese sentido. Hoy día, claro, son situaciones terribles las que hemos vivido, ¿no? Pero francamente, si las comparamos con guerras mundiales, en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 y pico de millones de personas, ¿no? La muerte de una persona es suficiente, ¿no?, para conmovernos, pero cada día hay menos violencia en el ser humano, hay menos violencia hacia la mujer en general. Llama más la atención. Hay menos violencia hacia los niños que había antes y las guerras son terribles, pero la mortalidad asociada a las guerras también ha disminuido. No sé si hay alguna explicación, porque bueno, se percibe que solemos empatizar, por así decirlo, ¿no?, con nuestros conciudadanos, pues, en grandes catástrofes, en situaciones de graves crisis, por ejemplo. En este caso, los atentados de París, ocurrió también con el 11S, ocurrió con el 11M aquí en España, pero parece como que empatizamos solamente con algunos casos concretos y solamente durante un tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, la crisis de los refugiados. Hubo una fotografía de un niño pequeño que apareció muerto en una playa y eso marcó, ¿no?, un punto de inflexión y nos hizo despertar en algunos casos, pero eso parece que ya pasó, ¿no?, porque a día de hoy siguen muriendo niños que intentan cruzar el mar y ya parece que lo hemos olvidado. Hemos enfocado nuestras preocupaciones a otras prioridades. No sé si esto tiene alguna explicación, porque igualmente no es lo mismo para nosotros un atentado en París que las miles de muertes que se están produciendo en otros países, por ejemplo en Siria. O en África. O en África, sin ir más lejos, sí. Claro, hay un elemento de sorpresa y un elemento donde una imagen determinada no nos llega, ¿no? Pero volvemos a la mente humana también busca la paz, la tranquilidad, y no todos los días podemos vivir una situación de como decías muy bien, de empatía, ¿no? En la vida hospitalaria, en la que he pasado prácticamente toda mi vida, ¿no?, profesional, hay un límite en lo que una persona, sea médico, sea enfermera, sea un límite en lo que la persona puede
sentir en cuanto a empatía o compasión hacia el dolor ajeno. Hay límites y a menudo médicos o personal de enfermería que convive con personas que sufren, pues ellos mismos se afectan y por eso pues, podemos vivir esa reacción que contabas cuando vemos esa imagen durante un tiempo, pero luego pues volvemos al estado anterior porque de otra forma sería insufrible. Que tienen que aportar en este caso los recuerdos, porque también somos un poco, ¿no?, lo que hemos vivido y lo que recordamos, y son los que van formando, ¿no?, lo que somos cada uno de nosotros. Así es, los recuerdos son muy importantes y en este sentido la memoria nos ayuda. La mayoría de las personas tienen más recuerdos positivos que negativos. Si os preguntara, a ver, escribid 20 recuerdos de vuestra vida, vais a escribir recuerdos más positivos o más negativos. Un poco de todo, ¿no? No, a ver, 20, de 20. De 20. Sí, supongo que saldrían más positivos. ¿Verdad que sí? Sí. Pues este, que es un experimento sencillo, si lo hacéis a niños, en una clase de niños de que tengan 8 o 9 años, y les decía, a ver, escribe 10 recuerdos, ¿no? Pues la mayoría va a escribir recuerdos más positivos que negativos. Y esto con personas mayores. ¿Por qué? Porque la memoria nos ayuda. No se nos olvidan las tragedias, pero poco a poco la memoria va, gracias al olvido, porque el olvido es un regalo de la memoria en el fondo, gracias al olvido perdonamos. Muy difícil perdonar sin olvidar un poco, ¿verdad? Y la memoria es muy útil. ¿Ha visto usted la película Inside Out, del revés, que se tradujo en esta de dibujos animados? No, no la he visto, porque también hace ahí un... Sí, es que tiene, es como unas bolas, cada bola es un recuerdo, una va a la memoria a largo plazo, o sea, luego hay como una selección en una central. Sí, los monigotes dicen esto, el para Elisa, guárdalo, pero el resto de las clases de música sí. al olvido. Y luego hay unos monigotes, muy bien. sí, lo tienen que ver. Luego hay unos monigotes que dicen, este recuerdo ya no lo quiere para nada, y lo aspira y fuera, y se acabó. Quienes manejan el mando de la persona, pues son unos personajes que son alegría, tristeza, miedo, ira. Sí. Y tiene que verla porque es que para ilustrarlo es bastante interesante. Sí, bastante, ¿no? O sea, bueno, es que estuvieron con neurocientíficos asesorándose para hacerlo. Me da la impresión de que refleja muy bien cómo funciona el cerebro y la memoria. Sí, sí. ¿Y por qué nos hacemos trampas al solitario? ¿La memoria también falsifica recuerdos? ¿Le he leído en algún artículo? Sí. ¿Pero eso para qué? ¿Para hacerte sentir mejor? ¿Va a amortiguar algo? Es no lo hacemos queriendo, ¿no? Pero es de una forma inconsciente la memoria también. Con el tiempo cambiamos nuestra forma, los recuerdos que tenemos no son los mismos, incluso de la misma situación, lo que recordamos al día siguiente de lo que nos ha pasado el día antes, dentro de 10 años lo que vamos a recordar es diferente y a menudo lo que recordamos es más consistente con nuestra forma de ver la vida 10 años más tarde. Luego, la memoria no es un disco duro de ordenador, ni un magnetofón, ni un vídeo. En la memoria se cuece el recuerdo y va cambiando y lo vamos reformando. Se asocia una emoción, a lo mejor la emoción es distinta a ese recuerdo. Si, por ejemplo, ha fallecido una persona a la que querías, ese recuerdo que tienes asociado con él empieza a funcionar dentro de tu cabeza de una manera diferente. Y va moldeando el recuerdo, ¿no? Y si es un recuerdo de una situación traumática, como puede ser una agresión, no la recordamos lo mismo al día siguiente que a los 10 años de la agresión. Le vamos dando un matiz distinto que es consistente con lo que pensamos en ese momento, ¿no? La memoria tiene fallos. ¿Y qué recuerda, perdona Marta, qué recuerda usted de su infancia aquí en España? No sé si nuestros espectadores lo saben, pero usted nació en Sevilla, aunque no le queda casi acento, no le queda nada. Bueno, es ese sevillano andaluz. Neoyorquino, sevillano andaluz, neoyorquino, sí. Ahí tengo un lío en la cabeza, como dicen en mi pueblo. Pues sí, yo nací en Sevilla, mi madre era de un valle de Cantabria que se llama Liendo, que es un lugar maravilloso, y mi padre de Sevilla. Y yo tengo buenos recuerdos y otros que no son tan buenos. Yo era un niño con problemas y tenía hiperactividad, me suspendían y eso se llevaba mal, los suspensos. Y con 14 años pues
me suspendieron en todas menos en lo que llamamos las 3 Marías, que era religión, gimnasia y formación del espíritu nacional. Y tuve que repetir y mis padres pensaban que mejor que aprendiese un oficio o que aprendiera la lengua porque no funcionaba bien. Y aquello me hacía sufrir porque a mí me gustaba pues eso, hacer cosas que mis padres se sintieran orgullosos, ¿no? Pero luego, pues poco a poco, la música me ayudó. ¿Qué instrumento tocó, hijo? Mi madre me decía que tenía buen oído y que tocara algún instrumento. Sí, y empecé, pues no pude aprender música porque un niño hiperactivo si quieren saber una buena prueba de si aprende música no es hiperactivo. Pero tenía buen oído y aprendí a tocar un poco el piano, la guitarra, y luego al final pues participé en un cuarteto y tocaba la batería, que es el instrumento ideal para un niño hiperactivo, además para mi autoestima. Y ya pues las chicas pues, me llamaban de vez en cuando, tenía yo 16 años, ¿no? Y luego pues una maestra, me cambiaron a un colegio de cateados, tenía yo... ¿Un colegio de cateados? Sí, en Sevilla, con 15 años. Y la directora del colegio, doña Lolina, nunca se me olvidará, porque entonces no se conocía esto de la hiperactividad, me dijo, no, tú Luis, tú te vas a sentar en la primera fila. ¿No? Y yo siempre en la última, ¿no? Por lo que yo quería y lo que mis profesores querían. Y no sé qué vio en mí que me ayudó. Y cuando sientas esto que te pones un poco nervioso, pídele al profesor que te deje salir a dar una vuelta y entrar. Yo estoy seguro que ella ya le había dicho al profesor, porque, en fin, que poco a poco empecé a salir de esto y muy bien. ¿Y fue por eso por lo que se dedicó a la psiquiatría? Yo creo que a mí la medicina me gustaba porque mi abuelo, nunca lo conocí, pero mi madre me contaba historias de mi abuelo cuando era médico de pueblo y cómo él iba y veía a los enfermos en su casa, y aquello como que me gustaba mucho. Pero el tema de la psiquiatría yo creo que fue esto, que quería entenderme a mí y también entender a los demás. Qué importante entonces ese diagnóstico, ¿no? Ahora ya estas cosas no pasan, pero los padres tienen que atender muy bien qué le pasa a su hijo y saber darle una respuesta adecuada, porque imagínense que al final usted se dedica a cualquier otra cosa, no hay ninguna Lolina que le ayude, ¿no? Pues sí, siempre yo he tenido esa suerte, ¿no? A lo largo de la vida de tener personas que aparecen, unas con nombre, otros sin ellos, que me liberan, que me salvan en momentos difíciles. También saber reconocerlos, ¿no? Y saber coger, ¿no? Esa parte positiva que a uno le puede ayudar. Así es. Bueno, chicos, pues estamos acabando, se nos ha pasado enseguida, pero antes de despedirnos queremos acabar un poco en positivo para que hemos estado hablando todo el rato de algunas cosas. Alarga la vida, reír, ser positivo, enfocarse en las cosas buenas, charlar. ¿Los amigos también alargan la vida? ¿La familia? Los amigos, la familia, hablar mucho, incluso hablar solos, a solas. Solos también? También hablar solos en alto. Y es bueno para el corazón. Yo tengo un amigo que es cardiólogo, Valentín Fuster, y él siempre dice que hablarle a la planta, al perro, al gato. A lo mejor nos van a tachar a todos de locos. No, pues le dice, mira, yo tengo un amigo que se llama Luis y que es psiquiatra y dice que estoy muy sano. Por eso dice usted, defiende, ¿no?, que tenemos la esperanza de vida tan larga en España. En España, sobre todo la mujer. La mujer española vive mucho porque habla mucho. Bueno, yo lo charladora que soy, 100 años. Bueno, pues le vamos a dejar para que siga con su agenda. Hemos estado encantadas de charlar un ratito con usted. Esta es su casa, puede venir cuando quiera, de Estados Unidos a Murcia. Pues nada, muchas gracias, y como me habéis dejado hablar, me habéis alargado la vida. Un poquito. Qué bien, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a vosotras también, chicas. Solo me queda decirles que se apunten bien nuestra cita, el martes que viene, de nuevo en Trivium. Hasta entonces.